La casa de la Loma Negra. Nadie entendió por qué aquella casa estaba disponible durante todo el año. En una ciudad donde conseguir una renta temporal en temporada alta era casi imposible, aquella propiedad permanecía vacía. Y eso debió haber sido la primera advertencia. Todo comenzó cuando Camila y Rodrigo decidieron pasar 3 semanas en Oaxaca para alejarse del estrés de la ciudad. Llevaban casi 8 años juntos. Rodrigo era arquitecto. Camila trabajaba como fotógrafa independiente. Ambos atravesaban una etapa complicada. Las discusiones eran constantes. Los silencios cada vez más largos. Y la sensación de que algo se estaba rompiendo entre ellos crecía día tras día. Por eso pensaron que alejarse del ruido les ayudaría. Encontraron la casa en un portal de rentas. Las fotografías parecían perfectas. Una construcción antigua. Muros blancos. Ventanas de madera. Un enorme patio rodeado de árboles. Y una vista impresionante hacia las montañas. El lugar estaba ubicado en las afueras de San Andrés Guayapam, a unos minutos de la ciudad de Oaxaca. Lo extraño era el precio. Era demasiado barato. Tan barato que parecía un error. Camila incluso bromeó. Tal vez está embrujada. Rodrigo soltó una carcajada. Si está embrujada, al menos tiene buena vista. Firmaron el contrato digital. Pagaron 3 semanas por adelantado. Y 2 días después emprendieron el viaje. Llegaron al atardecer. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados. Las montañas parecían gigantes dormidos observándolos desde la distancia. La casa estaba al final de un camino de terracería. No había vecinos cerca. Ni comercios. Ni ruido. Solo árboles. Demasiados árboles. Cuando estacionaron el automóvil, Camila sintió una incomodidad difícil de explicar. Era como si alguien estuviera observándolos. Miró alrededor. No vio a nadie. Sin embargo, la sensación permaneció. Frente a la puerta principal los esperaba un hombre anciano. Delgado. Cabello completamente blanco. Vestía ropa sencilla y sostenía un manojo de llaves. Bienvenidos. Su voz era suave. Casi un susurro. Se presentó como Efraín. Era el encargado de la propiedad. Les entregó las llaves. Les mostró las habitaciones. La cocina. El patio. Y una pequeña construcción separada de la casa principal. Parecía un viejo almacén. Antes de irse se quedó inmóvil durante varios segundos. Como si quisiera decir algo. Finalmente habló. Hay una regla importante. Rodrigo sonrió. ¿Cuál? El anciano miró hacia el almacén. Luego volvió la vista hacia ellos. No entren ahí. Camila arqueó una ceja. ¿Por qué? Simplemente no entren. Hubo un silencio incómodo. Después el hombre se marchó. Rodrigo observó cómo desaparecía por el camino. ¡Qué raro! Camila asintió. Muy raro. Intentaron olvidarlo. La casa era hermosa. Esa noche cenaron en la terraza. Bebieron vino. Conversaron durante horas. Por primera vez en mucho tiempo parecían tranquilos. Cuando llegó la medianoche decidieron dormir. La habitación principal estaba en el segundo piso. Desde la ventana podían verse las montañas. Y el bosque. Oscuro. Inmenso. Silencioso. Camila tardó poco en quedarse dormida. Rodrigo no. Algo le impedía relajarse. Tal vez la soledad. Tal vez la advertencia del anciano. O tal vez aquella sensación de que la casa estaba demasiado callada. Cerca de las 2 de la mañana escuchó algo. Un golpe. Abrió los ojos. Luego otro.
Y otro más. Parecían provenir del exterior. Se levantó. Se acercó a la ventana. Miró hacia el patio. No vio nada. Entonces escuchó nuevamente el sonido. Toc. 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 Esta vez identificó el origen. Venía del almacén. Exactamente del almacén. Permaneció observando durante varios segundos. Los golpes continuaron. Siempre con el mismo ritmo. Lentos. Constantes. Como si alguien golpeara desde adentro. Rodrigo sintió un escalofrío. Pero terminó convenciéndose de que debía ser una rama. O algún animal. Regresó a la cama. Y trató de dormir. A la mañana siguiente no mencionó nada. No quería parecer paranoico. Los primeros 3 días transcurrieron sin problemas. Exploraron la ciudad. Visitaron mercados. Tomaron fotografías. Probaron comida local. Y poco a poco comenzaron a sentirse mejor. Hasta la 4ª noche. Aquella noche cambió todo. Camila despertó sobresaltada. Había escuchado una voz. Muy cerca. Abrió los ojos. La habitación estaba oscura. Miró a Rodrigo. Seguía dormido. Entonces volvió a escucharla. Era una voz femenina. Muy baja. Casi un murmullo. Parecía provenir del pasillo. Camila se incorporó lentamente. Escuchó con atención. La voz seguía ahí. No podía distinguir las palabras. Solo percibía un susurro constante. Salió de la habitación. El pasillo estaba vacío. Silencio absoluto. La voz había desaparecido. Regresó a la cama convencida de que había sido un sueño. Pero al amanecer encontró algo extraño. Sobre la mesa de noche había una fotografía. Una fotografía antigua. Amarillenta. Mostraba a una familia desconocida. Un hombre. Una mujer. Y una niña. Los 3 observaban directamente a la cámara. Ninguno sonreía. Camila llamó a Rodrigo. ¿De dónde salió esto? Rodrigo tomó la fotografía. La observó confundido. No tengo idea. Revisaron la casa. No encontraron más imágenes. Pensaron que tal vez había estado dentro de algún cajón. Y la dejaron sobre una repisa. Pero aquella misma noche desapareció. Simplemente desapareció. Como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando comenzaron a sentirse incómodos. Ya no disfrutaban el silencio. Ya no encontraban agradable la soledad. Y cada vez que observaban el almacén sentían una inquietud difícil de explicar. La 6ª noche ocurrió algo peor. Estaban cenando cuando escucharon pasos sobre el techo. Pasos lentos. Pesados. Como si alguien caminara encima de ellos. Rodrigo salió inmediatamente. Llevaba una linterna. Revisó todo. No encontró a nadie. Sin embargo, al regresar descubrió algo. El polvo acumulado sobre una ventana mostraba una marca. Una huella. No parecía humana. Era demasiado larga. Demasiado delgada. Como si perteneciera a algo imposible. No dijo nada. Pero aquella noche apenas pudieron dormir. Los sucesos continuaron aumentando. Puertas que aparecían abiertas. Objetos movidos del lugar. Susurros. Golpes. Sombras. Y siempre el almacén. Siempre el almacén. Era como si todo girara alrededor de aquel lugar. Una tarde Camila descubrió algo. Mientras exploraba la casa encontró un compartimento oculto detrás de un armario. Dentro había varios documentos viejos. Cartas.
recibos y un periódico local. La fecha era de hacía casi 40 años. Un artículo ocupaba la portada. La noticia hablaba de una desaparición. Una familia completa había desaparecido sin dejar rastro. El lugar señalado era exactamente aquella propiedad. Camila sintió un nudo en el estómago. Buscó más información. Encontró nombres, direcciones, fotografías. Y entonces comprendió algo aterrador. La familia retratada en el periódico era la misma que aparecía en la fotografía desaparecida. Cuando Rodrigo regresó, ella le mostró todo. Ambos quedaron en silencio. Ninguno sabía qué decir. Esa noche decidieron llamar al encargado. Efraín respondió después de varios intentos. Cuando escuchó la dirección guardó silencio. Un silencio demasiado largo. Dígame la verdad, exigió Rodrigo. El anciano respiró profundamente. Les advertí que no se acercaran al almacén. ¿Qué hay ahí? Nada que deban ver. ¿Qué ocurrió con esa familia? Otra pausa. Abandonen la casa. ¿Por qué? Porque ya los escuchó. La llamada terminó. Ninguno logró volver a comunicarse con él. Aquella respuesta solo aumentó el miedo. Abandonar la propiedad parecía la decisión más lógica. Pero la curiosidad era más fuerte. Querían respuestas. Necesitaban respuestas. Y todas parecían conducir al almacén. Esperaron hasta el día siguiente. A plena luz del sol. Tomaron una linterna. Una barra metálica. Y caminaron hacia la pequeña construcción. La puerta estaba cerrada con un candado antiguo. Rodrigo lo rompió. El sonido resonó por todo el terreno. Camila sintió una presión extraña en el pecho. Como si algo estuviera observándolos. Entraron. El interior estaba oscuro. Cubierto de polvo. Había herramientas viejas. Muebles rotos. Y cajas abandonadas. Nada parecía fuera de lo normal. Durante unos segundos creyeron que todo había sido una pérdida de tiempo. Entonces Rodrigo encontró una trampilla en el suelo. Ambos se miraron. La trampilla estaba oculta bajo varias tablas. Y tenía un enorme candado oxidado. Camila sintió que debía marcharse. Algo dentro de ella gritaba que abandonaran el lugar. Pero Rodrigo ya estaba forzando el cierre. Finalmente cedió. La trampilla se abrió lentamente. Un olor desagradable emergió desde la oscuridad. Abajo había una escalera. Descendía hacia un sótano. Camila retrocedió. No me gusta esto. Solo veremos qué hay. Bajaron. Cada escalón crujía bajo su peso. El aire se volvía más frío. Más pesado. Más difícil de respirar. Cuando llegaron al fondo descubrieron una habitación. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños. Había velas consumidas. Objetos antiguos. Y decenas de fotografías. Fotografías de personas desconocidas. Cientos de ellas. Pegadas en las paredes. Observándolos. Camila sintió náuseas. Entonces encontró algo peor. Una fotografía reciente. Muy reciente. Era de ellos. Tomada apenas unos días antes. Frente a la casa. Mientras descargaban el automóvil. Alguien los había fotografiado. Sin que se dieran cuenta. Rodrigo quedó paralizado. ¿Quién hizo esto? No obtuvo respuesta. Porque en ese instante escucharon un ruido detrás de ellos. Giraron. No había nadie. Pero las fotografías comenzaron a moverse. Una por una. Como si una corriente invisible recorriera el lugar. El aire se volvió helado.
Las velas apagadas comenzaron a encenderse solas. Camila soltó un grito. Rodrigo la tomó de la mano. Corrieron hacia las escaleras. Pero cuando intentaron subir descubrieron algo imposible. La escalera había desaparecido. Solo había una pared. Una pared sólida. Sin salida. El pánico los dominó. Buscaron otra forma de escapar. No encontraron ninguna. Entonces escucharon una voz. Una voz femenina. La misma que Camila había oído noches atrás. Por fin bajaron. El sonido provenía de todas partes. Y de ninguna. Las fotografías comenzaron a caer. Una tras otra. Cubriendo el suelo. Entre ellas aparecieron imágenes de muchas personas. Familias. Parejas. Viajeros. Todos habían estado en aquella casa. Todos habían desaparecido. Y todos observaban directamente a la cámara con la misma expresión vacía. La voz volvió a hablar. Ahora pueden quedarse. Camila comenzó a llorar. Rodrigo golpeó las paredes desesperadamente. No encontró salida. Entonces ocurrió algo aún más extraño. Las fotografías empezaron a mostrar movimiento. Como si fueran pequeñas ventanas. Dentro de ellas aparecían personas caminando. Respirando. Mirando hacia afuera. Atrapadas. Vivas. Camila reconoció a la niña de la fotografía antigua. La pequeña golpeaba el interior de la imagen. Intentando salir. Intentando pedir ayuda. Pero no podía escucharse ningún sonido. Rodrigo sintió que la realidad se estaba rompiendo. Aquello era imposible. Y sin embargo estaba ocurriendo frente a sus ojos. La voz siguió hablando. Todos llegan pensando que encontraron una oportunidad. Todos creen que la casa los eligió por casualidad. Pero nadie llega aquí por accidente. Las velas brillaron con intensidad. Las sombras comenzaron a moverse. Y una figura apareció al fondo de la habitación. Era una mujer. O algo que alguna vez había sido una mujer. Su cuerpo parecía formado por oscuridad. Su rostro cambiaba constantemente. Mostrando decenas de caras diferentes. Hombres. Mujeres. Niños. Ancianos. Como si llevara dentro a todas las personas desaparecidas. Camila retrocedió aterrada. Rodrigo la protegió instintivamente. La figura avanzó. Lentamente. Sin tocar el suelo. Han estado solos mucho tiempo, susurró. Yo también. Entonces comprendieron algo. Aquella entidad no buscaba hacerles daño. Buscaba compañía. Había permanecido allí durante décadas. Tal vez siglos. Atrayendo personas. Convirtiéndolas en parte de sí misma. Porque no soportaba la soledad. Y ahora quería lo mismo de ellos. Las fotografías comenzaron a elevarse. Girando alrededor de la habitación. La temperatura descendió aún más. Cada respiración se transformó en vapor. La figura extendió una mano. Y miles de voces hablaron al mismo tiempo. Quédense. Camila cerró los ojos. Creyó que todo había terminado. Pero entonces recordó algo. Una de las cartas encontradas detrás del armario. Una frase escrita repetidamente. Una frase que no había entendido. Hasta ese momento. Abrió los ojos. Y la pronunció. La voz temblaba. Las palabras parecían absurdas. Sin embargo funcionaron. La entidad se detuvo. Las fotografías comenzaron a caer. La oscuridad retrocedió. Y las paredes vibraron violentamente. Camila repitió la frase. Una vez. 2 veces.
3 veces. La figura emitió un sonido terrible. Como si miles de voces gritaran al mismo tiempo. El suelo comenzó a romperse. Las velas se apagaron. Y una luz apareció detrás de ellos. La escalera había regresado. ¡Corre!, gritó Rodrigo. Subieron. Atravesaron el almacén. Salieron al exterior. Y corrieron hacia la casa. Detrás de ellos resonaban golpes. Golpes tan fuertes que parecían sacudir toda la montaña. No se detuvieron. Tomaron las llaves. Subieron al automóvil. Y abandonaron el lugar. Mientras descendían por el camino de terracería, Camila miró por el espejo retrovisor. La casa seguía allí. Inmóvil. Silenciosa. Pero algo observaba desde una ventana. Algo que no estaba antes. Una silueta. Oscura. Alta. Inmóvil. Esperando. Nunca regresaron. Nunca volvieron a contactar al propietario. Y jamás encontraron nuevamente a Efraín. Fue como si hubiera desaparecido. Meses después intentaron investigar más sobre la propiedad. Descubrieron algo inquietante. La casa no aparecía registrada en ningún portal. No existían contratos anteriores. Ni registros recientes. Ni información oficial. Era como si aquel lugar no existiera. Como si hubiera sido borrado. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Porque una madrugada, varios meses después, Camila despertó sobresaltada. Había escuchado un sonido familiar. Toc. 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 Abrió los ojos lentamente. Su departamento estaba completamente oscuro. Rodrigo dormía a su lado. El sonido volvió. Toc. 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 Venía de la sala. Camila sintió como el miedo recorría su cuerpo. Se levantó. Avanzó lentamente. Y encontró algo apoyado sobre la mesa. Una fotografía. Amarillenta. Antigua. La misma fotografía de la familia desaparecida. La misma que había desaparecido en Oaxaca. Temblando, la tomó entre sus manos. Entonces descubrió algo diferente. Algo que no estaba antes. Detrás de la familia aparecían 2 personas más. 2 figuras observando desde el fondo. Una mujer. Y un hombre. Eran ella y Rodrigo. Y ambos sonreían. Como si llevaran años viviendo dentro de aquella imagen. Porque algunas casas no buscan inquilinos. Buscan recuerdos. Y cuando encuentran a las personas adecuadas, nunca dejan que se marchen por completo.